¿Qué tal? En esta ocasión veremos la forma canónica de un producto de sumas. En este caso, una suma de productos. Vemos en la parte de abajo que aparecen tres términos: a negada b más a negada b más c negada más ac. En este caso, estos dos están sumando, entonces se le conoce como una suma de productos, ya que las variables se están multiplicando, que las variables son estas. Por esto es que eh, es un producto de sumas, el momento se está multiplicando. Por la otra parte tenemos un producto de sumas, se representa de las siguientes y vemos igual tres factores, que es el primer factor, segundo factor y tercer factor. Por lo que se nos dice que el producto está dentro de los factores, hay una suma de variables, que en este caso son las sumas. Y por lo consiguiente, por eso es un producto de sumas. El dominio de una expresión booleana. Todas las diferentes variables que aparecen en la expresión en forma complementada o no complementada. Es decir, que si tienen la barrita o no tienen la barrita. Por ejemplo, y tenemos en la siguiente forma, que es la suma del dominio de esta variable, que es en este caso, que tenemos a, b negada, c y d negada. Entonces esto nos quiere decir que su dominio es a, b, c y d. Por consiguiente, la forma estándar canónica de un producto de sumas. Ahora que ya tenemos definido el producto de las sumas, que es el dominio, esto significa que el producto de la suma de esta forma estándar nos dice que cada una de estas sumas de cada factor, en este caso hay tres: primer factor, segundo y tercero. Si se analiza el dominio del producto de las sumas, nos dice que es A, B, C y D. En cada factor se encuentra cada uno. eh, y en la parte negada o no se puede aplicar con las unidades, que nos quiere decir que esto no importa siempre y cuando tengamos todos los factores así que en una sola variable. Conversión de un producto a suma de su forma estándar, lo que nos dice. Ahora viene aquí lo interesante. Nos dice que la suma de un producto en forma estándar y vemos tres factores, en este caso el primer factor, segundo factor y tercer factor. Nos dice que si encontramos el dominio y nos vamos a dar cuenta que el dominio en este caso es A, B, C y D, que en este caso el factor está completamente, así que se puede decir que completo. En este caso nos falta la D y en este caso nos falta la A. Pero para llevarlo a la forma estándar, ya que el primer factor, como lo acabo de mencionar, le falta D, el segundo factor le falta la A, y si hacemos la conversión nos quedaría como en la siguiente forma de abajo. Sin embargo, utilizamos otra herramienta que es de una manera más fácil para poder reducirlo y sencilla, ya que esto lo podemos implementar en un circuito siempre cuando se haga el menor número de compuertas. Lo que nos quiere decir es que como en este caso nos faltaba la D, aquí ya está. Se le va a poner una D y una D negada. En los siguientes ejemplos le mostraré por qué en este caso lleva el complemento siempre con una negación. En este caso igual es A y acá lo lleva negada. Y como este factor está completo, pues se baja directamente. Conversión de un producto de una suma a forma estándar. En este caso podemos agregar que cada factor no está en forma estándar. Se puede decir que no canónica. eh, Como se expresan en cada forma del primero y segundo factor, que en este caso es este y el segundo. Agregar a cada factor a su forma canónica, se agrega el término que este está formado y regresando a la expresión. Eh, el primer factor le falta la letra D, como lo mencionamos en el en el ejemplo anterior. Y el segundo factor le falta la letra D. Como ya se los había explicado, nuevamente aquí se los voy a explicar para que el ejemplo les quede muy claro. Nos concentramos en el primero, que es en este caso, que aquí le falta la letra D. Cabe señalar que la letra es lo que va a ser la D y su negación, lo que en este caso se nos va a multiplicar en el segundo término. Es decir, para resumirlo de una forma, es que en este caso que tenemos es A más B negada más C. Es este factor de abajo, que es A más B negada más C. Esto es igual a A más B negada más C más D más D negada. Que esos son los dos factores que hay que sumarle.
para que nos dé consiguiente el, el complemento, se puede decir más complejo o completo. En el segundo paso hay que aplicar la siguiente regla que se obtuvo en el paso anterior, que es en este caso que es A más BC, que esto es igual a la negación que digamos que se está multiplicando cada factor. En este caso sería A por B, que es esto, y A por C, que sería esto. Por consiguiente nos da este resultado, que es A más B más C más D más D negada, que fue lo que teníamos en un inicio anterior, que es esto. Esto de aquí es igual a esto. Eh, Aquí nos puede mostrar que AB nos simplifica que sería A, B sería C, A, B, C y D serían la letra A, D sería la letra B y D negada sería la letra C. Por consiguiente, por eso nos da que es eso. De tal manera que nos quede esa misma expresión. Eh, una vez que aplicamos la regla de la expresión donde hay los dos factores, que es A, B, C y D, vemos que D y D negada se distribuyen del mismo factor siempre que se realiza, pero este no es el objetivo, ya que el objetivo es distribuirlos o aplicando para los dos factores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es el siguiente, que como ya lo mencioné, a la hora de que este producto nos quede como acá, tenemos que multiplicarlos por los factores de tal manera que nos quede aquí, que es A más B negada más C más D. Este primer factor que es D nos queda como aquí, y el segundo que es la D negación nos queda acá. Por consiguiente, no sé si nos quede más claro que estos tres términos se van a multiplicar por el primer término y pasa igual. Y nuevamente estos tres términos se van a multiplicar por el segundo y quedan de esta siguiente manera. Eh, Conversión de un producto de sumas a su forma estándar. Ya que una vez esté asegurado el segundo factor que nos extendió, que nos faltaba en este caso la letra A, pasamos abajo nuevamente y aplicamos la nueva regla del complemento y vemos que el factor este no se debe de incluir nada, ya que este es el factor que está, así que se puede decir que completo, que es en este y este. Lo que nos quiere decir es que cada factor que no está en su forma estándar canónica de un término variable o complemento nos dice que, como consiguiente, el ejemplo que ya teníamos en este caso, que es de la siguiente forma, que multiplicamos los tres términos que es A, B y C, que pasa por el primer término que es la D. Por consiguiente serían los tres términos por la D negada, que es este siguiente ejemplo. Una vez ya teniendo todo esto completo, ya dejamos a un lado este y nos seguimos con el siguiente factor, que en este caso sería B negada más C más D negada, que es lo que está aquí abajo. Este es igual a B negada más C más D negada más A negada, que por lo anterior que les dije, esto se agrega porque nos falta la letra A. Y el siguiente nos queda igual. Tenemos que multiplicar estos factores por la letra A, que nos da este ejemplo. Y por consiguiente nos tenemos que multiplicar el segundo factor, que es esto, por la A negada. Y nos quedaría A negada más B más C más D negada. Esto es igual a esto, solamente que es convertido en una forma, se puede decir que sumada a A más A negada. Eh, ya que este segundo se traslada que es el azul, el tercer factor, pues, que sería en este caso, no se hace nada y se baja nuevamente, eh, ya que es la suma que se está dando en los factores. En este caso, por consiguiente, ya te lo he visto de los ejemplos que pusimos anteriormente, tenemos que hay que agregar al factor que no está en su forma estándar, o se puede decir la forma canónica, y en un término variable que le falta el complemento. Es decir, ya tenemos este factor y este factor que eh, anteriormente ya había explicado. Que este primer factor de dónde salió, nuevamente se lo vuelvo a repetir, es la suma de este primer factor más la D negada, que nos da como resultado esto. Una vez aclarando, este es el ejemplo de acá. Nos vamos al siguiente factor que es B negada más C más D negada. Como nos falta la letra A, se tiene que sumar. En este caso yo lo podría decir que multiplicar, que es este factor por la A más su negación. Recuerde que siempre va a ser la letra A más su negación.
En este caso se multiplica esto, pero el primer factor como es A pasa aquí, igual como la A, y el segundo que es la negación va a ser multiplicado por su negación. Y por consiguiente tenemos esto. Una vez ya aclarado este ejemplo que es A más B negada más C más D negada, que es esto, y el segundo factor que es A más B negada más C más D negada por A más B negada más C más D negada, ya tenemos. Y por consiguiente este factor que ya vemos que está completo con los tres variables que en este caso es A, B y C, pues en este caso ya no se le hace nada. Esto se le pasa igual y es pues es el resultado final, esto. Pero como ya tenemos una expresión más larga que es de 1, 2, 3, 4, de 5 variables, pues vemos que a simple vista no es de una forma más fácil. Pero hay un método que es mucho más fácil que en los siguientes videos voy a complementar para poder que todo este término sea reducible. En conclusión, lo que quiero decir con esta conversión de una suma de producto estándar es que cada variable se va a multiplicar por su negación y la letra normal, que en este caso pues, es como ya tenemos. Ya no sé si fue un poquito más específico en los ejemplos, que para este caso solamente que a ABC le faltaba la letra D, fue lo que hicimos en este caso le faltaba la letra A, fue lo que hicimos en este caso, y como finalmente en este no le falta ni una y tiene todas las variables, nada más se baja. Solamente hay que multiplicar términos por el complemento que les falta y eso es todo. En un siguiente video nos vemos. Y bueno, eso es todo acerca del video.